y con la digna audiencia que todas las mañanas les escucha. Las propuestas son muy claras y yo creo que los dos objetivos principales en estos 18 meses de gestión con una nueva asamblea y con un nuevo gobierno están claros. El primero es resolver el problema de la inseguridad y el segundo es dar el alivio económico a los ecuatorianos, a los tungurahüenses, porque falta dinero. Esa es la triste y dura realidad y lo que se siente y lo que me dicen en los recorridos que los voy haciendo ya durante algunos días, solo en un carro. Y a mí no me verán en esta campaña ni con grandes adornos o parafernalias. Yo creo que la campaña tiene que ser ciudadana y eso es lo que estamos haciendo. Pero son las dos grandes líneas de trabajo que deberían orientar el trabajo de la Asamblea y del próximo gobierno. ¿Se lo puede hacer? Por supuesto, 18 meses son más que suficientes para resolver los problemas y poner los pilares de una recuperación que debe darse de aquí en adelante, ¿no? Doctor, pero eso lo puede decir usted, porque usted ha sido parte de la Asamblea en los últimos años y conoce que hay represadas un poco de leyes que hay que darles el tratamiento respectivo. En cambio, lo que les puede pasar a los nuevos es que llegar recién a sentarse a aprender cómo canalizar leyes en beneficio de la ciudadanía. Yo escucho propuestas y por eso es que, claro, los tungurahüenses tendrán la opción en la próxima papeleta de elegir entre mi perfil, mi persona y aquellos que vienen de perder una elección seccional y ahora están de candidatos, aquellos que fueron destituidos de la Asamblea y ahora están de candidatos, en fin, es decir, hay de todo un poco. Pero, ¿cuál es la realidad en el tema legislativo? Y esto es importante saber. No hay tiempo realmente para ir a aprender, no hay tiempo para sacar adelante quizás algún mega nuevo proyecto de ley, si además no hay respaldo político. Hay que saber la realidad de la Asamblea. En la Asamblea, y eso no lo saben muchos, hay 800 iniciativas de ley represadas en este momento entre el CAL y los otros organismos de verificación previa a los proyectos. 800. Entonces, cuando escuchamos que hay candidatos que dicen voy con mis 5, mis 10 proyectos, están mintiéndole a la ciudadanía porque no van a ver jamás la luz esos proyectos de ley, que es lo importante además, y por eso es importante también la conexión con el nuevo gobierno. El nuevo gobierno, a través de los proyectos económicos urgentes, tiene la posibilidad de hacer las reformas puntuales a leyes, especialmente en el tema económico, y es ahí donde la Asamblea tendrá que entrar en acción. Además, por supuesto, todas las reformas que están en discusión en este momento. Doctor Torres, hay una preocupación sobre todo en el tema de la inseguridad, usted lo ratifica, pero ¿cómo cambiar esta realidad? Ha habido varios decretos de estado de emergencia y la situación continúa, seguimos contando muertos. Mira, el gobierno ha sido incapaz de cumplir sus funciones como gobierno. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Y para eso esto ni siquiera hace falta asamblea. Por supuesto, un apoyo en lo que el gobierno requiera, pero ni siquiera hace falta asamblea porque no es un tema de leyes. Lo primero, control de las cárceles. Hasta ahora no logran controlar las cárceles. No logran aislar las comunicaciones de los delincuentes que están actuando desde las cárceles. Control de las fronteras. Ya no solo es el contrabando de estupefacientes, de armas y demás cosas. Es el control de productos agrícolas que están afectando a provincias como Tungurahua. Control del espacio aéreo. No es posible que vayamos 2 años sin arreglar los radares que detectan el ingreso de avionetas y más cosas. Es decir, si no hay ese control a la inseguridad, vamos a seguir experimentando lo que experimentamos hoy en la provincia de Tungurahua, que son ramificaciones de ese crimen que se evidencian en los famosos prestamistas a préstamos de chulqueros que están en toda la provincia de Tungurahua. El inicio de vacunación a ciertos locales y fábricas que se está dando ya, porque a mí me han dicho, en Pelileo y en el centro de Ambato en ciertos locales, y así sucesivamente. Es decir, si no se resuelve el tema de la inseguridad, vamos a estar peor el 2025 y siempre podemos estar mejor de lo que estamos ahora, y esa es la expectativa de los ecuatorianos. ¿Usted cree oportuno la construcción de cárceles de alta seguridad, por ejemplo, dicen en el oriente ecuatoriano? Vea, ¿y cuál ha sido la respuesta de todas las poblaciones con razón de la Amazonía? Un rechazo total. Eso también es demagogia de ciertos candidatos a presidentes que no saben lo que dicen. Vea lo que está pasando, hablemos de Tungurahua y Ambato. Tenemos la cárcel en Ambato. Se podría decir en zona central, ¿no? Es una zona central y hubo una propuesta de llevar la cárcel a otros cantones. Hay oposición lógica de los cantones. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Repotenciar la cárcel actual o, por último, temporalmente demolerla, y es algo posible. Le voy
voy a dar un ejemplo. ¿Cuál es una de las cárceles de mayor seguridad en el mundo? Aquella que esté en un edificio en pleno Manhattan. Entonces, no es que necesariamente hay que mandar la cárcel o a la Amazonía o a otros cantones. Si usted tiene el espacio, puede repotenciar y hacer lo que se puede hacer. Pero con verdaderas cárceles, pues no con centros de operaciones de los delincuentes, que desde ahí hacen el 60% de las llamadas y los WhatsApps que recibimos de extorsión salen de la cárcel. Es decir, tienen los call centers en las cárceles. Y aquí el gobierno no ha hecho absolutamente nada. Ha tenido miedo. Y por eso veo la noticia de que han comprado chalecos, realmente. Y ya empezó, por supuesto, el espectáculo. Y me contaba una empresa local que hace buenos chalecos, que claro, hubo negociado, pues, comprar afuera. Y eso ha sido negociado. Es terrible esto. Ahora, doctor, el tema entonces está en el Ejecutivo nada más, el tema de la seguridad. ¿Qué pasa? ¿Cómo contesta usted a esa consulta que vendrá en el proceso electoral que dicen no a la explotación del petróleo desde el Yasuní? ¿Usted qué va a decir a esa consulta, doctor? Bueno, como nadie ha podido demostrarme de qué manera el Ecuador podría tener esos 1.200 millones de dólares al año sin explotar, yo me voy a oponer a esa pregunta que busca que se deje el petróleo bajo tierra. Yo soy una persona conservadora y los conservadores somos conservadores también del medio ambiente. ¿Qué significa eso? Explotación de los recursos con la mayor remediación y cuidado ambiental. Pero de plano, decir, no explote ese petróleo, que son 55.000 barriles diarios, que son 1.200 millones de dólares al año, casi 2 puntos del PIB, es realmente una locura. Doctor, pero también a esto se suma que los propios habitantes de la zona de explotación, los propios dirigentes no están de acuerdo. Pero es que, ellos dicen, estamos viviendo de eso, nos van a dejar sin comer, sin nada. ¿Sí? Eso es trabajo. Además, no se olviden que en virtud de las últimas leyes, la mayor cantidad de contratación del personal tiene que salir de esas provincias. Me preocupa, por ejemplo, por ciertos trabajadores petroleros tungurahuenses, y eso me dijeron en el recorrido, que están perdiendo el trabajo porque se da prioridad a quienes están cerca a los postpetroleros. Pero eso es tan simple como eso. Esos 1.200 millones de dólares, ¿cómo los vamos a sacar? Vean ustedes que en la operación de Galápagos, en este tema de la deuda, se consiguieron máximo, y con las Galápagos, 646 millones de dólares, y no al año, en general. Entonces es prácticamente imposible reemplazar eso económicamente, y hay una afectación, no solo la indirecta que recibimos porque es plata que debería destinarse a obra pública, sino la directa. Hay 2 parroquias de Tungurahua, Río Negro y Río Verde, que reciben alrededor de 800.000 dólares por la ley 010, que viene precisamente del tema del ITT. Es decir, a esas 2 parroquias las dejamos sin ese dinero, y ¿de dónde vamos a reemplazarlo? Por eso veo que lamentablemente hay muy poco conocimiento de todo esto y demasiado infantilismo. Y con esto cierro. Además, los expertos petroleros saben que los yacimientos están subterráneamente. ¿Saben quiénes iban a sacar el petróleo? Los peruanos, porque la tecnología permite ya que el Perú extraiga el petróleo que está en el yacimiento subterráneo sin estar necesariamente arriba. Entonces, no solo 1.200 millones de dólares que no recibimos, sino petróleo para los peruanos y no para los ecuatorianos, me parece un crimen, ¿no? Doctor, hace polémica en las últimas horas cuando usted ratifica que podría volver el juicio político contra Guillermo Lasso. A ver, es que jurídicamente puede reiniciarse el juicio. ¿A qué me refiero? No es que porque hay un cambio de asamblea desaparecen ni los proyectos de ley, no es que todo bien vuelve a foja cero, hay proyectos que dan en tratamiento, o los propios juicios políticos que estaban en la comisión de fiscalización. No es que desaparece todo, pues los plazos fueron suspendidos, así que en lo jurídico se podría activar. Ahora bien, hay que ver si es pertinente en lo político, y es donde yo soy muy cuidadoso, porque quizás los ecuatorianos no quieren ver a la nueva asamblea con ese tipo de juicios que ya lo sienten pasados. Entonces quizás lo jurídico procede, pero en lo político realmente no procede y no debería proceder, porque la expectativa de los ecuatorianos está en algo distinto. Eso es lo que yo quise decir. Ahora, claro, muchos me tergiversaron y dijeron que el juicio va porque van. Jamás dije eso. Dije que jurídicamente procede, pero que políticamente habrá que ver si conviene o no conviene. Y mi impresión hasta el momento es que quizás no conviene, porque los ecuatorianos no quisieran verle a la asamblea en eso. Si no, sería lo mismo y lo mismo, ¿no? Ahora, doctor, para terminar, elecciones de
agosto llenas de incertidumbre. El proceso tiene algunas aristas, poco espacio para la promoción de los candidatos. Los expertos dicen que con llegada de nuevos padres de la patria, la Asamblea fracasará. Se gastarán millones en medio de múltiples necesidades. ¿Qué cree usted? Ahí está, este proceso va a costar, en el mejor de los casos, 80 millones de dólares. Si hay demoras y más cosas, podría llegar a costar hasta 120 millones de dólares. Ya estamos en ese proceso. Fue una decisión del gobierno luego de firmar la muerte cruzada. Ahora esperemos que en esa elección sean los tungurahuenses, en este caso los ecuatorianos, los que tomen la mejor decisión de mandar a verdaderos representantes a la Asamblea, con conocimiento, con firmeza, que no vayan a ser empleados del gobierno de turno o de nadie realmente, sino a cumplir lo que tienen que cumplir. Y además, que se evalúen los perfiles para saber quiénes no son aptos para estar en la Asamblea tan corta, que sin duda puede hacer muchas cosas o puede también hacer las cosas mal. Doctor, veo la reacción de muchos jóvenes a su candidatura. Sí. Eso le cuento, hasta estudiado realmente. Mi fortaleza, el candidato que más fortaleza tiene en el sector joven y en el sector de las mujeres soy yo, y allá es donde estoy enfocando sobre todo mi campaña, sin descuidar por supuesto las propuestas y el diálogo con todos aquellos que están atentos a mi candidatura, pero estamos enfocados en los jóvenes. Es un sector de crecimiento altísimo de mi candidatura, y por eso es que ustedes verán que en las redes sociales también el contenido de alguna manera se orienta hacia las expectativas y hacia lo que ellos quieren ver. Y veo que usted está llegando mucho a las universidades, ¿no? Tiene buena acogida. Sí, ayer estuvimos, le cuento, en la UTA, pero claro, ¿cuál es el problema de la universidad, de los estudiantes en universidades zambateñas y tungurahuenses? La UTA, la Indoamérica, tenemos buenas universidades, la Uniandes, están con el título, todos están con el título. El problema son las expectativas posteriores, y cuando les digo, están en el último semestre, les digo, ya están viendo qué van a hacer. Dice, una chica me dijo ayer, me dolió en el corazón, psicopedagoga, he mandado mi hoja de vida, durante 6 meses voy mandando a más de, me dijo, 82 lugares, todavía no tengo respuesta. Terrible. Entonces, ¿cuál es el problema? Están estudiando, ¿no es cierto? Han hecho el esfuerzo, en el casos extremos de ellos mismos, trabajando y estudiando, en la mayoría de casos sus padres, pero no hay certeza del empleo, y eso es preocupante, porque eso lleva a otro tipo de cosas, no solo a la desocupación, a la depresión, a las faltas de expectativas, a que muchos jóvenes incluso dicen, me voy a ir, me arriesgo, papá, y me voy fuera del país, a Dios sabe qué. Entonces, eso es lo que me duele, ¿no? Porque yo les veo contentos estudiando. La pregunta es que estén contentos también en la vida posterior laboral, y eso es lamentablemente algo que no se siente en el país. Vea usted el dato preocupante del gobierno: 17 millones de dólares de inversión en lo que va del año. 17, eso no significa ni siquiera una planta en Durán. Entonces, a ese nivel, con ese ritmo de economía, con esa desconfianza, no hay empresas que no generan empleo y que por ende no permiten el primer empleo a los jóvenes graduados de las universidades de Tungurahua. Muchas gracias, doctor, que le vaya bien. Volveremos a invitarlo para seguir conversando sobre las propuestas del doctor Esteban Torres. Es no nuevo en la política, viene de la Asamblea Nacional, tiene conocimiento y tiene experiencia, y naturalmente tiene un amplio respaldo. Y que tiene le el vaya bien. auspicio Éxitos. del Partido Social Cristiano y del Movimiento Tiempo de Cambio, del cual yo soy presidente. Claro, yo soy candidato a lista 661. Perfecto. Que le vaya bien, doctor. Cuídese Gracias, mucho. gracias a ustedes.